Mi nombre es Fernández, José Antonio Fernández, y le doy la bienvenida a Pantalla de Cristal, el primer programa de la televisión en el mundo dedicado especialmente a presentar a nominados, finalistas y ganadores de festivales de películas, series, reportajes, documentales, cortos, anuncios y videoclips. En esta ocasión estarán en el estudio de Pantalla de Cristal Mariana Arriaga y Santiago Arriaga, reconocidos por el Ariel, por sus cortos B167 y por Libre de Culpa, nominados finalistas. También por su ópera prima, su primera película, A Cielo Abierto. A Cielo Abierto fue seleccionada en competencia oficial en el Festival de Venecia. Invito al estudio a los cineastas, a la directora Mariana Arriaga y al director Santiago Arriaga. Mariana Arriaga. Hola. Un gusto que estés aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias por Santiago tenernos. Arriaga, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias. Pues están ustedes haciendo una carrera muy interesante porque nominaciones como finalistas en el Ariel, han tenido la oportunidad ya de vivir la experiencia de Venecia, que es un festival muy importante a nivel mundial. Y todo viene porque ustedes tomaron 3 decisiones muy importantes. Quiero que me platiquen de ellas. La primera decisión, ustedes un día dijeron, queremos ser cineastas. Pero quiero que me digan si eso lo tomaron juntos, esa decisión o no, porque dirigen juntos. Esto es algo muy importante, que lo quiero decir de antemano. Ustedes dirigen juntos. Y tú dijiste un día, antes que Santiago o al mismo tiempo, yo sí quiero ser cineasta, porque además son hijos de Guillermo Arriaga, es un escritor, también director, también productor, muy importante para el cine mexicano, para el cine mundial. Dijiste, Mariana, yo quiero ser cineasta. Sí, desde que fui al set de Amores Perros, y entonces estudié comunicación, empecé un subsistema en cine en la Universidad Iberoamericana y como proyecto de titulación dirigí un cortometraje. Me acuerdo que en ese momento lo invité a codirigir, pero no. Y ya luego de que yo dirigí el primer cortometraje, venía San en la misma carrera, en el mismo subsistema, y ahí fue cuando me extendió la invitación a codirigir el suyo en esa ocasión. A ver, entonces tú primero dices, yo sí quiero hacer cine, tuviste esa chispa en el set de Amores Perros y estudias en la Iberoamericana, en la Ibero, estudias comunicación con la especialidad de cine y después de eso vas a hacer tu corto, invitas ya por primera vez a Santiago Arriaga entonces ahí a participar ya en un corto, ya como protagonista. No me pues, tomó en de serio. todas las cosas, pero no lo tomaste en serio. Entonces dijiste, no, yo no quiero Es que participar. yo terminé dirigiendo por casualidad. A ver, entonces tú tienes una historia distinta del Otra. origen. Muy diferente. A ver, ¿tú cuándo dijiste sí quiero ser cineasta? Cineasta, pues me gusta mucho contar historias, me gusta mucho resolver problemas y yo siempre quise estudiar muchas cosas. Quise ser biólogo, arquitecto. Tú tenías varias opciones en tu mente. Sí. Demasiadas. Y bueno, al final me decidí por comunicación porque, pues, no sé, creía que en cada proyecto podía explorar alguno de estos intereses Claro. que tenía y creo que sigue siendo Estás en así. lo correcto, sí. Cada proyecto me llevaba a lugares diferentes de cosas que quería explorar. Ujú. Pero mi intención siempre fue producir. Me gusta mucho estar resolviendo problemas. Y a la hora que iba yo a producir mi tesis, había otro productor en el proyecto y no nos dejaron. Entonces tuve que volverme director y productor y le invité a codirigir. O sea, le dijiste, ¿por qué no dirigimos juntos mi corto? Sí. La Para que yo intención pueda original producir. era que él tuviera un poquito de tiempo y cabeza para producir también. O sea, ese fue el origen de nuestra codirección. Ya, Y tú dirigí, tenías que terminar la carrera en la universidad, tenías que hacer un corto Así y es. cuando haces ese corto dijiste, es que es tan complicado, tengo tantas cosas en la cabeza que le voy a decir a Mariana que también dirija junto conmigo. Porque ya había dirigido su corto, entonces dije, Sí. bueno, ella sí quiere ser directora, yo quiero ser productor, pero como no puedo solo ser productor, tengo que tener otro cargo, pues lo vamos a hacer juntos. Bueno, esa es la primera decisión. Vamos, está interesante, es distinta la historia de cada uno. Vamos a levantar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y ahora vamos a continuar con la entrevista. Y esa fue una primera decisión, pero una segunda decisión es decir, entre ustedes, bueno, vamos a dirigir juntos. Normalmente la gente no hace eso.
Es que fíjate que nuestro primer experimento que Sí. hicimos resultó tan bien que yo me desenamoré de la producción y me enamoré de la dirección. Ajá. Dije, ¿por qué la gente aquí está estresada produciendo? Y me encantó estar Dirigiendo. dirigiendo y más con ella. O sea, que de por sí éramos amigos, compartíamos un grupo de amigos, familia y trabajo. Pues, Sí. no sé, me sonaba como la fórmula para el desastre, pero funcionó. Y pues desde ahí... Pero como ya que- hubo un segundo proyecto. ¿Cómo nació ese segundo proyecto? Pues así, o sea, el primero fue experimento y al momento de ver el resultado, y no solo el resultado, sino cómo atravesamos la preproducción, el rodaje y todo, dijimos, órale, funciona, hagamos un segundo cortometraje. Y decidimos montar una casa productora que se llama Memento Mori Films, donde pues hicimos de todo. Bueno, Sana ha sido mucho más aventado que yo siempre y él dice, yo no sé hacerlo, pero ahí voy. Y recién graduado de la universidad me dijo, yo voy a montar mi casa productora, si te quieres sumar estás invitada, si no, yo sigo con mi plan. ¿Así te invitó? Ah, no, pues sí, eres Ella rudo. se lo tomó en serio, súper no como yo. rudo. Eres rudo, entonces Y también. dije, venga, no sabemos cómo montar ¿Y se una empresa, asociaron pero allá entonces vamos. también? Y nos Sí. asociamos. Entonces son socios, bueno, son primero hermanos, Socios, son amigos. socios, son Socios. amigos también. Codirectores. Y son codirectores. Sí. Y bueno, pues Y aquí seguimos. Es algo interesante. Ya tienen buena vibra entre ustedes. Claro. Sí. Toman una tercera decisión muy importante, que es hacer historias que escribe el señor Guillermo Arriaga. El señor Guillermo Arriaga es su papá. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay muchos hijos que pueden dedicarse o no a lo que hacen los papás. Hay papás que son músicos o que son cualquier tipo de oficio, de actividad, de profesión. Y hay hijos que no se logran conectar con eso, más bien se conectan con otra cosa, Sí. como tú que querías ser biólogo, querías ser arquitecto, querías ser otras profesiones. A lo mejor podrías haberlo Quiero hecho seguir o siendo. puedes seguir siendo. A lo mejor puedes hacer cosas relacionadas con y no necesariamente eso le gusta a tu papá. Pero aquí ustedes deciden también el hacer las historias que escribe Guillermo Arriaga, que es su papá. Entonces se vuelve un asunto Familiar. muy familiar. Ya me platicarán ahí las experiencias familiares. Pero esa decisión de decir, vamos a hacer historias escritas por mi papá. Ahora me van a decir eso después de que regresemos de la pausa. Piénsenlo bien. ¿Cómo es que decidieron? Sí, está buena esa idea. Vamos a hacer una historia de mi papá o otra. ¿Cuántas podemos ser de él? Hay una conexión ahí que es bonita. Yo creo que a la gente le llama la atención. Seguramente se los han dicho muchas veces, esto que yo le estoy preguntando. Pero bueno, ahora nos van a decir aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Mariana Arriaga y con Santiago Arriaga. Mariana Arriaga y Santiago Arriaga decidieron ser cineastas. Traen en la sangre el gusto por hacer películas. Su papá es Guillermo Arriaga, escritor de la cinta Amores Perros, también de Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, historias multipremiadas. Mariana Arriaga y Santiago Arriaga saben potenciar la estética en pantalla, la expresión artística de las imágenes. Es uno de sus principales sellos en su estilo, dar poder a la estética en pantalla. Eso es la narrativa cinematográfica. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos con la directora Mariana Arriaga, con el director Santiago Arriaga, que hacen sus películas juntos. Son directores al mismo tiempo, dirigen juntos. Es interesante. Ahora nos van a platicar cómo se ponen de acuerdo. Vamos entonces. Hacen esa tercera edición muy importante, porque podrían haber hecho historias de ustedes mismos o de otras personas, pero dijeron, vamos a hacer historias de mi papá también. Vamos a hacer historias del señor Guillermo Arriaga, que además tiene una gran experiencia y que ya me dirán cómo se pusieron de acuerdo con él, porque a lo mejor puso también alguna idea, alguna condición sobre la mesa. ¿Cómo fue esa decisión? ¿La tomaron juntos? Pues mira, primero yo creo que ser hijo de un escritor somos muy afortunados porque uno puede conocer las diferentes etapas que tu papá ha sido. Lo puedes conocer cuando era de joven y lo puedes conocer mucho más de la persona que es tu papá.
Entonces yo he conocido mucho a mi papá a través de su obra. Y esta película que hicimos a cielo abierto es una historia que él escribió cuando tenía nuestra edad, 32, 33 años más o menos. Mariana y yo éramos muy chiquitos. Y la escribió pensando en nosotros, en qué pasaría si un día yo muero, cómo podrían ustedes afrontar mi muerte. Y bueno, pasaron 25 años o no sé cuánto tiempo, mi papá ya más grande, y este guión se fue perdiendo. Ahí estaba. Sí, pero se quedó en un cajón, en máquina de escribir, no estaba en digital, como que conocemos la historia, pero era como algo que alguna vez escribió que no se hizo. Y un día yo estaba ayudando a mi mamá a arreglar unas cajas y me lo encontré. Dije, órale, pues vamos a pasarlo a compu, leerlo y pues, dárselo para que lo tenga. Y lo leí, me enamoré yo mucho de los personajes porque era una historia de hermanos que pasa en los 90s, en la época en la que crecimos, que no sé, habla de las dinámicas familiares, que pasa en el desierto, que es un lugar al que vamos mucho en familia. Entonces había muchos temas que me resonaron y llegué y me dije, tenemos que hacer esto. ¿No le habían dicho nada a Guillermo Arriaga? Nada. Llegué, se lo di, lo leyó y me dijo, no, sí. O sea, es una historia muy, muy nuestra, o sea, no sé cómo explicarlo. Y esto fue hace 8 años y también llega y me dice, yo ya lo voy a dirigir, si estás lista, estás invitada. O sea, te dijo lo mismo que con la casa productora. No seas rudo, Santiago. Le dimos el guión a mi papá y dijo, gracias por haberlo pasado, entonces que lo voy a leer. Y cuando lo leyó dijo, órale, yo ya soy una persona bien diferente a la que era cuando escribí esto, creo que esta película tiene que ser dirigida, no, porque él siempre la quiso dirigir, por jóvenes. Y pues qué mejor que ustedes. Y dijo sí. Sí, entonces fue en realidad la primera película que hicimos los tres, porque él fue el primer guión que escribió en su vida y fue nuestro ópera prima. Entonces de alguna manera éramos 3 treintañeros haciendo nuestra primera película. Sí. Y Guillermo Arriaga dijo sí y tú dijiste también sí, entonces. Claro, desde que leí esa obra me cautivó. Y también. dijiste, vamos a dirigir juntos Vamos a otra dirigir vez. juntos. Que ya llevábamos un tiempo dirigiendo juntos. Habíamos hecho ya 3 cortos, un montón de piezas experimentales. Videos de música, de todo tipo de... Ya habían dirigido juntos. Sí, se sentían bien trabajando juntos. Y también yo creo que mis papás han insistido mucho en que el máximo valor que se inculca en casa es el de la familia. Y la verdad es una dinámica muy rica poder colaborar con la familia, viajar. Ahora que estuvimos en el desierto como familia filmando, dije, puta, qué afortunado soy porque muchas de las personas que hacen cine se van por meses y dejan de ver a su familia y aquí la familia venía con nosotros al set. Y pues, tener discusiones creativas entre nosotros era, pues no sé, algo que yo siento que es de gente muy afortunada. Es toda una familia que, déjenme decirles algo que ustedes seguramente lo han valorado también. El cine en México durante muchos años se hizo familiarmente. Está la familia Soler, sí. Está la familia Valdés, está Tintán, ¿no? Sí. Hay muchas familias, está la familia Galindo, están muchas familias que trabajaron juntos porque es difícil hacer cine y es difícil que se comprenda el asunto, como tú bien dices, de que estés de pronto durante un año o más tiempo metido en una sola película y la misma historia. Te vuelves monotemático en tu vida personal, ¿no? Sí. Y aquí se van entendiendo ustedes. Pero bueno, tomaron esas 3 decisiones y hoy en día tienen esa sensación de que ya trabajan así, que trabajan bien así, de que juntos están dirigiendo, de que van a dirigir, por así decirlo, siempre juntos. O sea, yo sé que puede haber diferencias y que un día pueden uno hacer una cosa o la otra, pero en la realidad se sienten bien haciendo esta asociación, esta dupla. Sí, muy bien. La gente nos pregunta, después de un largometraje, que no es poca cosa, se siguen sintiendo con la misma voluntad de dirigir juntos. No habíamos ni terminado el primero, ya estábamos empezando a planear el segundo. O sea, están bien. Sí, súper bien. Bueno, ahora lo que les debe preguntar también mucha gente, que yo se los pregunto aquí, a la hora de que se dirige, quiero decir algo muy importante. El director en una película es quien manda, es el que tiene la última palabra, es el que dice sí, va ese vestuario, sí, va esa escenografía, sí, va esa actriz en el papel tal, sí, va esa protagonista, sí, cámbiale el peinado, etcétera, etcétera, o no, que es cuando viene el asunto complicado.
En el caso de ustedes, ¿cómo se organizan? Porque pues hay muchísimas decisiones que toma un director al hacer una película. Pues de entrada hablamos un montón entre nosotros. O sea, este proyecto, la primera vez fue hace mucho tiempo y creo que el mayor trabajo se hace en la preproducción. Uno tiene que planchar, aterrizar, dialogar, discutir, argumentar en ese punto del proceso antes de llegar a un set y tener que decidir en el set. O sea, uno lo decide casi todo, o la mayor cantidad de cosas posibles antes y se previene. Por un lado, y por otro creo que no tenemos una noción de la dirección así de autoritaria, o sea, sabemos muy bien escuchar. Pero tienen que tomar la decisión Sí, final. claro. Pero, pero- siento que es mi parte favorita. Cuando digo, ok, sí, Manuel me dice no. ¿Por qué no? Y entonces convénceme, ¿por qué no? O yo, ¿por qué sí? Y entonces siento que en estas discusiones yo Sí, polemiza. agarro otro punto de vista, entiendo cómo piensa ella, cómo pienso yo y encontramos un mejor resultado. Sí. Pero no es que ni que él impone ni que yo impongo, o sea, hemos aprendido. Saben que la decisión es de los dos. Sí, Sí. por supuesto. No les disgusta. No, al Eso revés. hay una parte generosa ahí. Al contrario, creo que aparte de dirigir se puede sentir muy solitario. Y qué mejor que estar acompañado de alguien con quien compartes valores, éticas de trabajo, gusto. Siento que es muy enriquecedor como director poder tener a alguien con quien pelotees tus ideas y que te diga que estás loco o estás bien, ¿no? Sí. Hay una parte importante de A Cielo Abierto que quiero subrayarla. Que yo creo que a lo mejor ese es un toque de ustedes. A lo mejor no, ya me dirán. Dentro de la película hay una historia de amor. ¿Ustedes decidieron que tuviera una historia de amor la película también? ¿O ya estaba eso dentro del guión? Ya estaba dentro del guión. En realidad, cuando nosotros leímos el guión y se lo dimos, él empezó primero como, bueno, sí, le haría cambios y si la voy a dirigir y demás. Y le dijo, no, si vamos a hacer una película con ustedes, quiero que se conserve el espíritu joven de cuando la escribí. Ujú. Y así la mantuvimos. Fuera de algunas cosas que actualizamos, porque obviamente las películas hablan de un momento en el tiempo, entonces tuvimos que cambiar algunas cositas, pero en realidad se quedó la esencia de lo que era. Y ahí está bien. la historia de amor. Sí. Me llama la atención porque las historias de Guillermo Arriaga, si bien hay relaciones, aquí hay claramente una historia de amor y no es, digamos que no es la parte que en 21 gramos no se potencia, Sí. digamos eso, tampoco en Los Tres Entierros es una bellísima historia de amistad, ¿no? Sí. En Fuego hay una historia de decepción más que otra cosa y muy fuerte, también fuertísima. Y en Babel y en 21 gramos, pues no es exactamente este asunto de la historia de amor, pero ustedes aquí sí están potenciando una historia de amor. ¿Cómo es esa experiencia con Guillermo Arriaga y ustedes potenciando una historia de amor? Que creo que es algo bonito que esté sucediendo en la película. También es la primera película lineal que escribe. Y pues siento que era la naturaleza de la película y de la historia que queríamos contar. Era una historia de duelo y cómo el duelo pues, te puede unir o te puede destrozar. Y quisimos hablar de la unión, más que la destrucción. De acuerdo. Ya lo dijo él. La estética. La estética es algo que yo lo veo presente todo el tiempo en ustedes. Ahora vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar de la estética. Y por estética me refiero a crear escenas muy cinematográficas, muy bellas, que de pronto pueden ser grandes paisajes o pueden ser momentos que se quedan en la mente del espectador. ¿Por qué? Por la estética, por esa parte artística que se potencia al máximo. Regresamos en un momento. Estamos aquí en el estudio de Pantalla de Cristal conversando con Mariana Arriaga y con Santiago Arriaga. Mariana Arriaga y Santiago Arriaga son hermanos y dirigen cine juntos. Compartir créditos es todo un acto de generosidad. El hablar en plural en vez de en primera persona suena bien. Me gusta cuando la gente reconoce al otro. Me gusta escuchar que la gente diga, construimos, luchamos, producimos, logramos, encontramos, nos equivocamos. Y también, por supuesto, suena bien cuando, modestia aparte, se dice, construí, luché, organicé, logré, me equivoqué. La realidad es que cada campo sembrado y cada cosecha levantada tienen mucho de uno
y de todos y de todas. Regresamos al estudio de Pantalla de Cristal. Estamos conversando con Santiago Arriaga y con Mariana Arriaga sobre toda esta experiencia que están teniendo para dirigir películas juntos, para codirigir películas. Y cuando ustedes están haciendo una película, desde el guión que están preparando la película, ¿en qué momento piensan en el público? El cine mexicano trae un problema con el público que yo he señalado desde hace más de 3 décadas. La taquilla no responde. Sí responden en el rating de televisión, sí responden cuando se proyectan en algunas plataformas, pero la taquilla cuesta mucho trabajo para que el público mexicano vaya a ver cine mexicano. Ahí, ¿cómo están ustedes pensando en eso para darle la vuelta de tuerca? ¿Qué tanto el público está con ustedes desde que empiezan a preparar una película? Pues mira, si te dijera que conocemos al público y que sé cómo hacer el siguiente hit, no, te estaría mintiendo. Sí. Creo que pues uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene y hablándole a su propia especie. Eso dice mucho nuestro padre, como que él escribe para los de su propia especie y los que pertenezcan a esa especie lo van a leer y lo van a disfrutar. Sí. Y puedes tener una especie chiquita o puedes tener un... Grande. Sí, no te diría que no lo tomamos población. en cuenta, pero lo que tomamos en cuenta es la historia. O sea, vamos con todo por la historia que nos... Y la historia te das cuenta si resuena o no con la gente, desde antes de ser filmado, o sea, como que la platicas y si se engancha o no. Creo que es algo también de tomarte a ti como audiencia, como yo quisiera ver esto o no. Sí. Ahí cuando hablamos de la historia, hay muchas técnicas en el cine y una de ellas pues, es la discusión que justamente ustedes plantearon hace un momento, hablar de cómo van a ser la historia desde la preproducción, desde el trabajo del guión y también en el mismo set, pero también la edición y también el corte final, o sea, cómo va a quedar la película. Sí. ¿Ustedes antes de estrenar una película hacen algo así? ¿Están pensando en hacer cosas así, que las hacen mucho en Hollywood? Es decir, vamos a proyectar una película, incluso vamos a invitar aquí a 20 desconocidos que estén esperando entrar a tal lugar o esperando el camión. Alguna vez me platicaba un productor, es que tienes que agarrar a la gente distraída para que entre y ya ahí ves si realmente se concentra. ¿Están haciendo cosas así? Proyectar su película antes para ver si el final es suficiente o no. Hay quien hace dobles finales, es decir, que primero acaba la película y luego sorprendes con un remate adicional. ¿Lo están haciendo? Durante el proceso de edición te vicias tanto dentro de la misma historia y dentro del mismo proceso que necesitas ojos y oídos por fuera de esto, que no tengan nada que ver. Llegamos a tener discusiones de horas por cuadros. Eso ya está de locos. Entonces traemos amigos o a desconocidos, se las proyectamos y entonces vemos si lo que estamos discutiendo tiene sentido o si ya estamos en... O sea, ustedes pueden Shining. discutir por horas por Cualquier cosa, sí. Había momentos donde era un segundo, de verdad, el que estábamos discutiendo y nos tomaba todo el día de edición. Sí. Entonces, claro que necesitábamos escuchar un Y poquito. entonces invitan gente para que pueda opinar y les ayuda. Mucho. Invitamos a personas que admiramos mucho y también invitamos a personas que no tienen ninguna relación alguna con lo que nosotros hacemos. Y vemos también los puntos de vista. Porque si solo se la enseñáramos a personas que hacen cine, estarían viendo creo que un poco lo mismo que nosotros vemos. Claro. Muy bien, vamos a bajar el telón del estudio de Pantalla de Cristal y para cerrar la conversación, trabajan juntos, discuten juntos. Esto es algo interesante también porque esta experiencia que ustedes están teniendo es importante para el país porque a mí me gusta mucho discutir, ¿sabe? A mí también. No me disgusta, es decir, no me disgusta. ¿Qué mensaje darías tú sobre ese asunto de la discusión? Para mí la discusión es indispensable, o sea, que haya puntos de desencuentro también es fundamental para cualquier cosa que se haga. No concibo un mundo donde todos pensáramos igual. Entonces, no tenerle miedo. A veces la gente le evita un poco a la discusión, no sabemos bien cómo manejarla para que no se convierta eso como en una pelea donde la gente se lo tome personal. Hay que entender que corresponde al trabajo y a enriquecer un proyecto. Mateo.
Sí, yo creo que las discusiones son fundamentales en el cine y en la vida, o sea, en cualquier cosa, porque entiendes o te pones dentro de los zapatos de la otra persona. Y para mí las discusiones son vitales en que la gente se entienda y en que puedas voltear a ver a las personas que piensan diferente a ti y verlos también como Aunque lo que sean son. largas y tortuosas. Aunque sean largas y Claro, no hay nada tortuosas. peor que la intolerancia y no poder escuchar un punto de vista que no sea el tuyo. ¿Se puede opinar en el set? ¿Se puede opinar Claro. antes de cualquiera? Por supuesto, o sea, creo que hay momentos, como dice Santiago, donde toca tomar una decisión un poco más rápido y más asertiva y más ágil porque los tiempos corren y no hay forma después de recuperarlo. Pero claro que si alguien tiene un comentario y está viendo algo que nosotros no vemos, es completamente bien recibido. A veces Eduardo, mi novio, llego a discutir temprano y ve el reloj y me dice, no es hora de discutir. Y yo digo, ¿cómo no va a ser hora de discutir? Ahorita tengo el comentario, ahorita está surgiendo. Entonces, cuando surgen cosas que van a enriquecer el momento, bienvenidas. Y no perder el foco de la discusión, ¿no? Porque No, luego por, totalmente, eso es luego bien por importante. una cosa u otra se va perdiendo el foco y acabas hablando de otra cosa y eso ¿Eh? es muy problemático. Pueden estar contentos de lo que están haciendo. Hay duplas en la historia del cine, hermanos que han dirigido películas y muchas películas. Ustedes lo saben, staffs, la gente que está detrás de cámaras. Claro. Hay familias enteras, Los González, enteras. Sí. Juvenal, lo recuerdo muy bien, del staff Universal. Tenía toda su familia trabajando con él, muchos de ellos deben seguir trabajando en distintos lugares. así Benito es que Aguilar y Max Aguilar. muchísima gente que son actrices, actores, sus hijos, sus hijas. Y pues, es una decisión de vida y qué bueno que la tomaron. Los felicito, les agradezco que Gracias, estén aquí en el gracias estudio por de el Pantalla de espacio. Muchas Cristal. gracias por el espacio. Les deseo buena suerte. Y la estética la traen, pero de todas maneras es bueno que la sigan potenciando. La Gracias. estética es muy importante del cine porque es al final narrativa cinematográfica. Claro. Les agradezco que estén aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Y le agradecemos al público que nos acompañó hoy aquí en el estudio de Pantalla de Cristal. Nos vemos en la próxima.